Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos el regreso a nuestra casa ACU, nuestra actividad presencial, y además porque tenemos la visita de una amiga y compañera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que antes de iniciar con nuestra actividad me gustaría comentarles que nos tiene un comercial sí, y una invitación para que nos acompañen al 13º Coloquio Internacional de Género. Ella es la doctora Alma. Alma nos va a acompañar el día de hoy, Alma Ayala. Ella es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y además también es la coordinadora de la Red de Género, Inclusión y Equidad Social de la región centro-occidente de la ANUYES. Ella lo coordina. La Universidad de Colima pertenece a esta red y me gustaría pues darle la palabra antes de iniciar con este protocolo que tenemos preparado el día de hoy para todas ustedes. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a todas ustedes por estar aquí. Los temas de género pues sabemos que son temas que no son de interés de todos porque el sistema así nos pone, pero son de interés fundamental y que cada vez tienen que tomar mayor presencia. Por eso ahora el 13º Coloquio Internacional de Género, que se organiza a través de la red de ANUYES, que además ya le tocó estar por ahí como secretaria a Azucena, pues ha tenido una tradición ya de 13 años donde se ha invitado especialistas en los temas de género y se ha convocado a las compañeras de diversas universidades para que participen. Ahora lo vamos a tener 23 y 24 de junio, están invitadas, va a ser virtual. Si quieren invitar a quien ustedes gusten, es un acceso libre y la idea es pues dar a conocer los temas que estamos bien, que son de nuestro interés pues dentro de la universidad. Los ejes temáticos, si me permiten, los voy a compartir. Son avances y retos para la igualdad sustantiva en las universidades, en las instituciones de educación superior, la institucionalización de los protocolos en materia de género dentro de las CIES, el análisis de los programas académicos y perspectiva de género, la inclusión de perspectiva de género en la generación del conocimiento y la historia de las luchas feministas por la horizontalidad en las CIES. Como les decía, va a ser 23 y 24 de junio, por aquí nos van a acompañar Azucena, nos va a acompañar también Mayra y otra serie de compañeras que pertenecen a la red de género y también otras compañeras de la universidad que nos están apoyando en la parte de la organización. Vamos a tener 2 conferencias magistrales, ambas muy interesantes, una de ellas con traducción en inglés simultáneo, que nos la va a dar un hombre, pero que nos va a hablar precisamente de esta visión del análisis histórico y la parte del entendimiento biológico de las mujeres. Va a estar, yo creo que va a estar bastante interesante. Entonces están invitados todos quienes nos escuchan, todas quienes nos escuchan para participar de manera además virtual, nos da oportunidad de no tener que movernos y eso también nos da más acceso. Así que están todas y todos invitados. Y también tendríamos talleres, ¿verdad? Tenemos todavía se pueden inscribir. Todavía tenemos talleres. Estos talleres son cortitos y es básicamente como una clase que nos van a dar algunos expertos sobre la transversalización, por ejemplo, de la perspectiva de género en los programas académicos, sobre la obra de Francesca Gargalo, sobre la poesía y su obra escrita, que fue una representante muy importante del feminismo argentino. Y vamos a tener también sobre esta parte de la sororidad, otro taller. Y pues están también invitadas, se pueden registrar, hay constancia además por aquello de que hay que reportar actividades también y pues están invitadas. El programita son 2 días, en la mañana es la conferencia magistral, después están las mesas de ponencias y por la tarde de 5 a 8 un tallercito, 2 el miércoles, 2 el jueves y 2 el viernes. ¿Cómo ven? Muchísimas gracias, Alma, por la invitación y comentarles, tenemos también aquí autoridades que nos acompañan. Aprovechar también, si tienen alguna duda o si quieren inscribir a este coloquio que ya nos comentó la doctora Alma, pues pueden, desde la página del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género, pueden ahí tener acceso a estas ligas de inscripción para los talleres y para el mismo coloquio.
Bueno, pues siguiendo con nuestro orden del día, comentarles que el día de hoy entonces la charla que nos va a impartir la doctora Alma Rosa Ayala Virelas se titula La transversalidad de la visión de género en los programas educativos y de acompañamiento para la formación de estudiantes. La doctora, pues ella viene de la Universidad Autónoma de San Nicolás de Hidalgo y también, bueno, nos da mucho gusto que, como ya comentaban, nos acompañen el día de hoy. Y tenemos como invitadas especiales a la maestra Mayra González Flores, que es la directora del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género de la Universidad de Colima, en representación del rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de nuestra universidad. Y también tenemos como invitada a la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez, que ella es la presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima y, por supuesto, amiga asociada de la ACU. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeras, amigas asociadas que nos acompañan el día de hoy, que se dieron ese tiempo, de verdad. Va a ser muy, muy provechoso. Vamos a escuchar a la doctora. Les voy a leer una semblanza de ella. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Tiene una maestría en Historia y una licenciatura en Derecho por el Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Derecho, respectivamente, ambas por la misma Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella ganó el premio al área de Ciencias Sociales en un certamen nacional juvenil de Ciencia y Tecnología en el 2007. Sobre la investigación, la deserción en el nivel bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, datos y soluciones para disminuirla, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud y valorado por el Sistema Nacional de Evaluadores CONACYT-CEP. Ella es ponente en eventos internacionales como el V Congreso Internacional de Derecho Electoral y Democracia, Aplicaciones, Tendencias y Nuevos Retos. Ella también es la coordinadora de la región, eso no lo pusiste, pero es importante, de la red de inclusión y equidad social de la región centro-occidente de la ANUYES. Y ella también ha asistido al cuarto Encuentro Internacional de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe en Caracas, Venezuela. Ha estado también en el 15º Congreso Anual de AMEC en Veracruz y también en el tercer Congreso Internacional de Investigación en Derecho en Salamanca, España. Ella es titular y coordinadora de proyectos transversales y de responsabilidad social institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sin más, pues le dejaríamos la palabra a la doctora para que nos dé la charla de la transversalidad de la visión de género en los programas educativos y de acompañamiento para la formación de estudiantes. Adelante, doctora. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por estar aquí. Voy a estar viendo un poquito mi guía aquí. El nombre parece bien largo, ¿no? Así la transversalización de la visión de género en los programas educativos y de acompañamiento. Pero básicamente se refiere a una cosa esencial. ¿Cómo vamos a hacer que la visión de género entre en todos los espacios de las universidades? Partiendo de los programas educativos, pero además acompañando este proceso con los demás programas de acompañamiento de formación integral que se le da a los estudiantes, por ejemplo, los departamentos de tutorías y los programas como responsabilidad social institucional o universitaria, Carta de la Tierra, los programas institucionales de medio ambiente y todos los otros programas que tienen las universidades, que si bien no se refieren a la docencia, de todos modos son sustantivos porque acompañan los programas, por ejemplo, de capacitación y actualización de los docentes. ¿Cómo hacemos que nuestros compañeros y compañeras docentes entiendan que la docencia también tiene una perspectiva de género y que se debe aplicar? ¿Cómo hacemos que la visión de género, por ejemplo, también se vea en la construcción de nuestros edificios? En la construcción de las aulas, que se vea en los espacios que se están generando. En todo, la intención es esa transversalización. Cuando inicia la administración que está ahora en la Universidad Michoacana, nos pidieron generar un proyecto de trabajo que incluyera esta parte de la visión de género. La estrategia o la intención era crear estrategias que nos fueran permitiendo generar no solamente el soporte en la parte de documental, ¿no? Sí, tenemos una representación, un instituto de investigaciones de temas de género, era ir mucho más allá.
cada cierto tiempo los programas educativos se tienen que renovar, se tienen que actualizar, se actualiza bibliografía, se actualizan temas. Entonces, ¿por qué no actualizar también la visión de esos programas? Era el planteamiento inicial. ¿Qué otra cosa? Los temas de género más delicados, vinculados, por ejemplo, con el acoso, con lo demás, ya tenían una estructura de trabajo y de seguimiento, pero decíamos, no basta con crear esta estructura, hay que darle la visión de género al tema de cómo vas a tratar los asuntos de género, ¿no? Porque no es solamente un tema procesal, sino también tiene que haber una visión que implemente esto. Y por eso es el nombre tan largo de esta presentación. Pensamos en la universidad, ya me puse cómoda, como un espacio donde tenemos unidades académicas con programas académicos específicos, licenciaturas, maestrías, doctorados, programas de bachillerato, niveles de técnico profesional, universitario o técnicos. Tenemos unidades administrativas, como es en el caso de la unidad que yo actualmente dirijo, donde no se hace docencia propiamente, pero se capacita a los docentes para que mejoren su capacidad de transmitir los conocimientos y se siguen otros programas que son complementarios. Están los programas de capacitación y actualización docente, que va en el tema de lo disciplinar, pero que también está en la parte de la docencia. Y están todos los programas transversales que van ahí, sin considerar además los proyectos de certificación y validación que tienen las universidades y sus programas académicos cada cierto tiempo, y que nos llevan pues precisamente al mejoramiento de nuestros procedimientos y de todo lo que tenemos en las universidades. Frente a esto, pues nos encontramos con el reto, uno, de actualizar los programas académicos, pero a la par tiene que cambiarse de estatutos y normativa. Si hay un procedimiento que no tenía regulación, se tiene que regular. Si hay un procedimiento que tiene una regulación, pero es sustantiva y no hay procesual, hay que crear los procedimientos para que se cumpla. Si tenemos, o si no tenemos una normativa, la tenemos que crear. ¿Cuál es el reto aquí? Pues que todo eso, desde el origen, vaya implicada ya la visión de género. Que ya desde que estamos diciendo, ok, vas a abrir un programa académico tal, ¿en qué parte de ese programa académico la visión de género se va a encontrar? ¿En qué parte, en qué momento? Si hiciste el estudio de pertinencia, ¿a cuántos hombres y a cuántas mujeres les preguntaste si les interesaba, por ejemplo, una nueva carrera? ¿No? ¿Cuáles son las preferencias que vamos a encontrar en la población para poder plantear? Las actividades específicas, entonces, se derivan de esas necesidades de ajuste de las universidades. También creemos que la visión de género debe colarse a espacios como la vinculación y la investigación. En algunos casos había, por ejemplo, tenemos una facultad de ciencias físico-matemáticas, ¿no? Y de pronto decían, ¿y cómo le hago para enseñarles, no sé, el teorema de Pitágoras con perspectiva de género? Ok, ¿no puedes enseñar el teorema de Pitágoras con perspectiva de género? ¿O sí? Sí, porque siempre pones, por ejemplo, en los ejemplos, usa la visión de género, la representación de las mujeres, en los cálculos, en la búsqueda de soluciones, en los ejercicios, pon la perspectiva de género. Pero el reto es ir más allá. En tu investigación no puedes incluir la visión de género porque pertenece a un tipo de ciencia que no es social, que es dura, que bueno, no puedes decir voy a investigar este bicho, si, por ejemplo, en biología, ¿no? Un insecto no lo puedo investigar con perspectiva de género. Está bien, a lo mejor en tu investigación no puedes, pero en tu actuar como investigador sí puedes. Porque ese es el tema. La transversalidad no solamente implica la investigación, la docencia, sino implica también el comportamiento. También el cómo te paras frente a los conflictos y cómo solucionas con tus estudiantes. Entonces, también pensamos que se puede impulsar desde ese punto. En el caso, les decía, de la planeación, construcción y gestión de recursos, en la planeación de cómo va a crecer la universidad, habría que pensar qué carreras le interesan más a las mujeres, en qué carreras las mujeres pudieran entrar, pero no entran por diferentes circunstancias. También debemos pensar en aquellas que tienen como mayoría mujeres, así como se adaptan los edificios a veces a los hombres, ¿por qué no adaptamos los edificios más hacia las mujeres?
¿Por qué no en la gestión de recursos dejas de pensar solamente en masculino y empiezas a pensar también en femenino? ¿Qué necesitamos? Y todo eso es lo que pensamos que debe incluir esta parte de la visión de género, es la transversalización, dejar de ponernos en un espacio donde solo estamos las mujeres y solo tratamos temas de mujeres, para decir en todos los espacios hay que hablar de las mujeres y los temas que les interesa a las mujeres. Esos programas transversales en particular, nosotros hicimos un planteamiento. Tenemos un programa institucional de tutorías como lo tienen ustedes y como lo tienen prácticamente todas las universidades del país y todos los subsistemas de educación media superior del país. Empezamos por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Nos tomamos el temario con el que se forma a los tutores y tutoras y dijimos, ya no nos basta tener un diplomado en formación de tutores, tenemos que tener un diplomado en formación de tutoras y tutores, empezando por hacernos visibles en el nombre. Después, en los contenidos, revisamos toda la bibliografía y buscamos los espacios donde podemos empezar a tratar los temas vinculados. En el caso, por ejemplo, de la entrevista que se hace en la tutoría, ¿cómo podemos plantearnos una entrevista con visión de género? ¿Cuál sería la diferencia entre entrevistar a un chico y a una chica? ¿Y cómo debe entrevistar un profesor y cómo debe entrevistar una profesora? Desde ahí empezamos con algunos aspectos que vale la pena ir considerando, ir cambiando. Las acciones específicas que se plantean. El programa institucional de tutorías no es nada más, ven, yo te acompaño, te escucho, sino que tiene que ser, te oriento y te llevo y te programo actividades que van a abrir tu visión respecto a cómo se va construyendo la sociedad, y que si entendemos la formación integral del estudiante, tenemos que meter también estos temas. Obviamente hay otros temas que se están incluyendo en esta parte de la transformación del programa, pero la parte de género es una de las partes más importantes. Y tenemos varias compañeras que incluso se especializaron. ¿Qué buscamos? Para que nos capacitaran, porque nos estamos capacitando todos. Compañeras que fueran tutoras, que ya tuvieran mucha experiencia, pero que además son especialistas en temas de género, que ya han presentado ponencias, que sus trabajos de investigación, que su docencia se dedica, y les planteamos el reto. A una compañera que es especialista en responsabilidad social empresarial, le pedimos también, dime cómo puedo tener la perspectiva de género en la responsabilidad social empresarial. Y se abocó a eso y nos presentó un trabajo después de 6 meses de actualizar y demás, y nos decía precisamente esto: hasta que no empiezas a ponerle la visión de género, te das cuenta cómo estamos inmersos en el sistema y cómo todo se ve desde la perspectiva de los hombres, todo. Decían, estaban construyendo un edificio y estaban actualizando los baños, y por una coincidencia me tocó estar en esa reunión. Y decía el director de obras, 5 baños para los hombres, 5 baños para las mujeres. Y yo les decía, ¿por qué? Es que esta es una facultad donde más o menos hay el mismo número de hombres y de mujeres. Y yo sí. ¿Sabían que el baño de las mujeres siempre está lleno? Porque las mujeres lo usamos más. Lo usamos más y necesitamos espacios cerrados. Entonces, si quieren tener una visión de género en ese edificio, tienen que considerar que las mujeres usamos más los baños. Entonces, no pongan 5 baños para hombres y 5 para mujeres. Pongan 5 para hombres y pongan 10 para mujeres. Decía, a lo mejor ahorita puede sonar un poco, no, pero pues la igualdad, no, mismo número de hombres, mismo número de mujeres, pero no es atendiendo al número, es atendiendo a las necesidades. Si se fijan ustedes, los hombres ocupan un espacio que ni siquiera tiene que ser tan cerrado, las mujeres no. Las mujeres, para cada cosa que hacemos, necesitamos espacio cerrado. Y siempre, a donde quiera que vayan, si hay el mismo número de baños de hombres y mujeres, los de hombres casi siempre están medio disponibles y las de las mujeres están llenos. Es porque no entendemos algo tan sencillo como que tenemos que construir más baños de mujeres que de hombres. Esa es como una de las ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el área de tutorías? Pues vamos haciendo esto, vamos haciendo actividades específicas donde vamos metiéndoles a nuestros estudiantes, hombres y mujeres,
la importancia de esa visión de género en cada cosa que están haciendo. En el caso, por ejemplo, de la responsabilidad social institucional que implica al estudiantado, a los y las docentes, a los y las investigadoras y a toda la parte de la administración pública, donde estamos, les decía, por ejemplo, en el área donde yo estoy, que es un área administrativa, no damos clases, no tenemos un programa educativo, pero somos un área sustancial porque damos formación a los profesores y acompañamos estos programas para que se ejecuten y se lleven a cabo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues desde ahí nosotros empezamos a trabajar y incluso en talleres donde pareciera que no hay una vinculación con género, metemos de pronto una charla de género, que nos digan qué es, de qué se trata y qué hay que hacer, y así casi como que ni se dan cuenta, va metiéndose el tema de género y de pronto ya te encuentras a personas que antes no estaban interesadas en el tema, hablando del tema y planteando sus posturas, incluso si son contrarias a las que nosotros estamos planteando, el hecho de que empiecen a hablarlas ya nos genera la oportunidad de plantearles, si no nuestras ideas completas, por ejemplo, por lo menos sí, dudas sobre sus propias ideas y de cómo hay que cambiar esa visión. Y buscamos que eso también trascienda en esta parte que les decía de cómo se va a gestionar los recursos en las universidades. También necesitamos una visión de género. Tenemos, por ejemplo, ahí en la universidad varios años pidiendo algo que sé que en otras universidades existen, como una guardería para estudiantes. Resulta que en la universidad tenemos una guardería subrogada del IMSS, donde profesoras y trabajadores y trabajadoras, todo mundo puede llevar a sus hijos. Pero dentro de Ciudad Universitaria no tenemos un espacio de guardería. Y yo he tenido alumnas que van con sus bebés o con sus niños a clases. Y uno sí puede decir, no, pero pues tú como profesor no te opongas a que traigan a sus hijos a clases, pero no es un espacio seguro para los niños. Al final también son una hermosísima distracción y yo lo podía ver porque estaba yo embarazada y entonces mi hijo se movía y yo en una clase y mis alumnos, se está moviendo el bebé de la maestra, y yo así de, al pizarrón, muchacho, era imposible. Entonces, pensando en la seguridad de los niños y en el desarrollo óptimo de las mamás, deberíamos tener una guardería en cada universidad. Así, con tranquilidad, poder dejar a nuestros hijos, incluso a las profesoras, que luego nuestros hijos salen al mediodía y ahí andas buscando la manera. ¿Cómo esta parte entonces entra en ese tema de la gestión de los recursos? Las universidades tienen que considerar un espacio de gestión de espacios y de recursos para esta necesidad que tenemos. Y podemos pensar, no, pero pues para eso tienes a tu compañero, ¿no? Que se haga responsable, que tenga una paternidad corresponsable, y puede ser que sí tengamos ese compañero, pero también el compañero trabaja y también tiene un horario que cumplir. Entonces, a veces esas cosas no se empatan y la solución es crear cosas como estas, y las universidades deberían plantearse la gestión de recursos y la planeación del desarrollo a partir de estas necesidades que son a veces un poquito más cargadas hacia las mujeres. En el caso, por ejemplo, del programa que es el Plan Ambiental Institucional, es el tema del cuidado del medio ambiente, es el tema del asunto del uso de los recursos, que abordamos desde ahí. El uso de la copa menstrual, por ejemplo, que no implica sembrar un árbol, pero sí implica salvaguardar muchos de los recursos naturales. Esto planteaba, por ejemplo, el tema del uso de baños mixtos, que decían, no, pues es que el siguiente paso es que los baños sean mixtos, que puede entrar un hombre y una mujer sin ningún problema. Decíamos sí y no. Habría que preguntarnos, mujeres, ¿estamos cómodas cuando estamos en nuestros periodos y entramos a los baños y hacemos esos cambios y yo sé que mi compañero está aquí a un lado? No es que sea algo primitivo, es algo que tiene que ver con mi pudor, ¿no? Y es que no es que yo sepa que ellos no saben que yo tengo una menstruación, lo saben y a lo mejor lo conocen bien, tal vez no, pero yo me siento cómoda. Es una pregunta que nos tienen que hacer a nosotras para poder considerar que queremos baños mixtos. Y la otra cuestión que planteamos, hay que poner atención en la seguridad. Si vas a un baño de mujeres y de pronto entra un hombre, tú ya sabes que hay una alerta, que hay que cuidarnos a las compañeras.
Si tienes un baño mixto, entran y salen hombres, no sabes en qué momento hay un riesgo. Y no podemos engañarnos, es decir, es que eso no debería ser así. No debería, pero es. Entonces, todas las políticas de gestión de recursos, de crecimiento de los programas académicos, de seguridad de las universidades, deben tener esa perspectiva. En este tema de los baños, luego nos vamos hacia la parte de la seguridad, de donde se ubican las cámaras, de los puntos ciegos, donde las compañeras que llegan muy temprano a las universidades, a veces vienen solitas, vienen separadas y en el camino pueden encontrar quien les cause un daño. Si no les alcanza a hacer algo, por lo menos un susto sí les da, y a veces ese susto, cuando la gente tiene sentimientos y es muy endeble, puede incluso llevar a que abandonen la escuela. ¿Y cómo se puede atacar esto? Pues teniendo esa perspectiva de género. A ver, yo tengo que ubicar los puntos de riesgo en mis espacios universitarios y tengo que asegurarme de que las personas que vienen están seguras y que conocen los puntos además de auxilio y de apoyo. Esa es otra parte que corresponde a este tema, que vincula o que transversaliza todas estas necesidades desde un programa con otro programa. Es decir, estaba hablando yo del plan ambiental institucional y se vincula también con la responsabilidad social y se vincula también con la seguridad universitaria y por lo tanto se vincula con la planeación de las instalaciones y de la seguridad dentro de las instalaciones. Dentro del área académica, tenemos, en el caso de la formación docente, tenemos dos áreas específicas que seguramente ustedes ya tienen identificadas. Por un lado está la formación disciplinar. ¿Qué eres? Eres abogado. Los abogados necesitamos cada cierto tiempo que hay una nueva ley, por ejemplo, enterarnos de qué va, de qué se trata, qué está regulando, cómo se aplica, cómo están las modificaciones. Si eres arquitecto, pues nuevos diseños, nuevos materiales, ¿no? Es la parte disciplinar. Y está la parte docente. ¿Qué herramientas tienes tú para transmitir tus conocimientos a tus estudiantes? Pues un programa universitario debe incluir, además de un programa académico, una malla curricular y temas específicos en esa malla curricular, también la formación de sus docentes. Nosotros buscamos cubrir esa parte desde el área donde yo me encuentro, de la formación docente, sobre todo la parte de la didáctica, y estamos metiendo en cada curso de formación didáctica temas con ejemplos enfocados a la enseñanza de las mujeres, enfocados al aprendizaje desde la visión de las mujeres. Hacemos énfasis de los logros que se han hecho a través de mujeres que han impulsado, si no nuevas teorías, sí que se abran escuelas, y cuestiones como estas. Hemos recuperado, estamos haciendo ahorita una actividad que tiene que ver con la recuperación de los nombres de las primeras profesoras que dieron en las carreras, y la idea que teníamos justamente con Flor, y ya después lo dejamos en stand-by por la pandemia, era sacar del archivo universitario los títulos de las primeras mujeres que cursaron las carreras en la universidad, imprimirlos y hacer una exposición colectiva en la universidad, así abierta, en los patios, en las áreas donde se ponen mensajitos, ahí la copia del título de la persona, de la mujer que se tituló primero en cada carrera. Era la idea de visibilizar. Tú vas caminando por el patio y de pronto volteas, mira la primera arquitecta de la universidad, ¿no? Mira la primera abogada, y así para hacernos un poquito más visibles. Entonces, los programas académicos no solamente implican la malla curricular y los contenidos, sino implican también esta formación. Pero dentro de la malla curricular, algunos profesores planteaban, profesores y profesoras, ¿y si ponemos una materia de género? Y si les decimos a los arquitectos, en tu malla curricular tiene que haber la perspectiva de género, y ya, se tiene que hacer. Pero la experiencia nos dice, en otras áreas también, que si lo haces así, al final quien termina dando la materia es quien sea, ¿no? Quien sea. Así de, pues ya, como es una de relleno, es nada más para quedar bien con el sistema, entonces quien sea. A veces es tan quien sea que puede darle a un hombre, ¿no? Un hombre explicándonos cómo las mujeres hemos logrado cosas. Y tan quien sea que puede
que como es una materia de relleno, de pronto no se la pueden tomar en serio. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hemos hecho para las modificaciones en los programas educativos? No crees una materia de cultura o de perspectiva de género. No nos han hecho caso siempre. No nos han hecho caso siempre, pero la propuesta sigue ahí. Mejor en la malla curricular, dentro de cada materia, mete la visión de género. Si vas a hablar de biología y estás hablando de la contaminación del agua y del suelo, mete estadísticas, por ejemplo, del tema vinculado con el uso de pañales y toallas sanitarias, que están hechas casi con los mismos materiales, pero que tienen un enfoque específico. Si vas a hablar de derecho internacional, tienes que tener un tema completito sobre el derecho internacional que protege a las mujeres. Si estudias medicina y no eres ginecólogo, de todos modos tienes que hacer una vinculación, un análisis de cómo se vincula la sexualidad con otras partes, cómo las mujeres estamos presentes en la historia de la medicina, por ejemplo, cómo las mujeres curanderas, parteras han estado ahí presentes en la medicina. Es decir, siempre hay maneras donde puedes meter un tema con perspectiva de género y sobre el género y sobre las mujeres y sobre la diversidad sexual, si uno quiere ir todavía más allá, sin que necesariamente tengas una materia que al ratito pues la va a dar quién sabe quién y va a ser como relleno y no se va a tomar tan en serio como estamos buscando que se haga. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la administración tiene que plantear esa necesidad y tiene que obligar si es necesario. Tiene que formar a sus docentes, impulsar esa visión en sus docentes, en los cuerpos académicos. También que se incluyan temas de investigación con género, pero no solamente los cuerpos académicos de género exclusivamente, sino los cuerpos académicos que ven otras cosas, de pronto que también metan esa visión de género. ¿Qué otra cosa? Pues partir también de los referentes. ¿Quién ya hizo y cómo le fue? ¿Sí ven? ¿Quién ya lo hizo y cómo le fue? Tuvo estos resultados. ¿Podríamos aplicarlo nosotros o no podríamos? ¿O podemos ser pioneros y generar algún tipo de respuesta? En nuestro modelo educativo, casi todas las universidades tienen un modelo educativo y si no lo están generando debido a las certificaciones de calidad y pertinencia y demás que se hacen a nivel nacional e internacional. Nuestro modelo educativo, si ya lo tenemos y no tiene una perspectiva de género, tendríamos que estar impulsando que lo tuviera. Que por lo menos mencione que habemos mujeres que estamos ahí. Los estatutos y la normativa pues también necesitan esta regulación y este cambio. La toma de decisiones entonces debe ir no solamente en el sentido de que hay que cambiar, hay que ajustar, sino que debe ir acompañada también, obviamente, con las acciones que implican esos ajustes, pero también con la medición de los impactos que esto tiene. Si hay, después de tener esta charla de género con nuestros estudiantes, si hay un cambio real, si hay un interés por el tema, si hay un cambio en la cultura. Les decía yo, es como los que llevamos en biología, ecología, y te enseñan sobre la contaminación y sobre el cuidado del medio ambiente y se comen un dulce y tiran el plastiquito. Y se pudieron haber sacado un 10 en ecología. ¿No? Porque sí le estudiaron y entregaron todos los trabajos, pero no aprendieron nada. Entonces, tenemos que ir midiendo también esos impactos. ¿Sí hay un efecto, sí hay un cambio? ¿O es nada más el discurso que nos aprendimos para? Hicimos una medición en la universidad, porque además así nos lo pidieron, de los espacios de poder. ¿Quién tiene el poder en la universidad? Y se encontró, interesantemente, que los puestos de cierto nivel de responsabilidad y poder en la universidad, el 63% estaba en manos de las mujeres. Mucho. Sí, pero ese dato es bien tramposo, súper tramposo. Y ya sé por qué. Ustedes ya saben por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que sí, la mayoría de las mujeres o la mayoría de las autoridades o personas de responsabilidad eran un porcentaje más alto,
pero estábamos en puestos de responsabilidad abajo. Entonces había un jefe hombre y 3 subjefas mujeres, o 4 o 5 subjefas mujeres. Es decir, otra vez estamos jugándole a la Edad Media. El jefe, el señor manda y las mujeres le machetean. Es así, igual. El director es hombre, pero la secretaria académica es mujer. La que hace el trabajo duro y arrastra el lápiz es la mujer, pero el que manda es él. Entonces, ese dato nos sirvió. Estaban bien contentas las autoridades porque dijeron, ay, ya ven, nosotros sí somos bien. Ya cuando les dije, no, pero es que el detalle está en esto, ¿no? Entonces ya empieza a cambiar la visión y es difícil que uno suelte el poder. Es bien bonito, ¿no? Pedirle a alguien, ay, tráeme agua y esperar que te lo traiga así. Y entonces, para los hombres es así. Es bien difícil querer soltarle el poder a las mujeres. Y necesitamos entonces, para que haya esta transformación de nuestras sociedades, esos cambios de paradigma. Yo le decía a mis compañeros de la administración, necesitamos anticiparnos al cambio de paradigma. Se está cambiando este paradigma del predominio de la presencia de los hombres en los espacios públicos. De hecho, ustedes saben que en el 2019 hubo un decreto del Senado de la República que decía que en todos los puestos de poder debía haber 50 y 50 y en caso de que hubiera empate o que no se supiera cómo, debía prevalecer las mujeres sobre los hombres. Esto se siguen resistiendo de una manera impresionante. Les decía entonces, para poder superar eso necesitamos anticiparnos a ese cambio de paradigma. Hay que hacerlo. Hay que aventarnos también las mujeres, porque luego nos dicen, oye, ¿qué te parece si tú eres la directora? Y no, es que yo no estoy preparada, es que no me siento con la seguridad. Los hombres tampoco están preparados y tampoco tienen seguridad. Igual los nombran y se avientan y la riegan, pero pues son hombres, ¿no? Y a veces nosotras solitas nos vamos descalificando, porque tenemos además también otras prioridades. Tenemos hijos, nos embarazamos y algunas nos va muy bien en el embarazo y no pasa nada, pero a algunas compañeras no les va tan bien y tienen que cuidarse mucho y están en su absoluto derecho de darle prioridad a su familia, de darle prioridad a su embarazo. Y eso en algunos momentos nos puede dejar en desventaja, pero a veces alguien está embarazada o tiene un bebé y sí puede y sí quiere y le dicen, quédate en tu casa. Es que ¿cómo vas a abandonar a tus hijos? Así de, ¿cómo los vas a abandonar? Ya me imaginaba yo, pues aquí, hijo, te dejo en la calle, me voy a dirigir una universidad. No es así, ¿no? Pero, y entonces ya como que nos hacemos chiquitas y decimos, bueno, sí, no puedo dejar a mi hijo, ¿no? Porque si no le doy el amor de mamá los primeros años, se le acaba la vida. Y nos creemos eso. Que solo tiene que ser la mamá. Sí, como si no estuviera la corresponsabilidad paternal. Pero bueno, la idea es entonces que nosotros nos adelantemos a eso. Que cuando esté la oportunidad la tomemos. Que si nos vamos a equivocar, ya les dije, pues los hombres también se han equivocado un montón de veces. Y ahí están. La otra es a veces revelarse un poquito a las formas. Es una discusión que tuvimos y que perdí. En el tema de, es que cuando se felicita al abogado, que es el Día del Abogado, formalmente hay una declaratoria del Día del Abogado. De acuerdo, con todo el respeto se dice felicidades a todos aquellos y aquellas que estudiaron Derecho. En el Día del Abogado se reconoce una redacción que nos permita respetar el protocolo, pero al mismo tiempo ir siendo incluyentes. Ya está bien, no vas a poner feliz Día del Niño y la Niña porque el protocolo te dice que no, que hay una declaratoria que dice que feliz Día del Niño, de acuerdo. Pero tú puedes decirlo, tú como autoridad puedes y tienes la posibilidad de decirlo. Decir, el día tal que se declaró el Día del Niño, queremos felicitar a niñas y niños, para que se sientan incluidos y que también nosotros nos sentamos incluidos. Entonces, pienso también que hay que hacer un poquito eso y que no lo van a hacer otros por nosotras, sino que nosotras tenemos que empezar a hacerlo. A veces dándole un poquito la vuelta a las cosas, pero podemos ir haciéndolo, ¿no? Es como la idea.
¿Qué es lo que necesitamos entonces? La escucha activa de las necesidades de toda la comunidad, estudiantes, profesoras, profesores, autoridades, trabajadores, sociedad que no pertenece a la universidad, pero que se sirve de sus servicios. Ir de la opinión a la acción es otra de las cosas que nos pasa, porque a veces decimos, sí, esto está mal, y cuando tenemos la oportunidad seguimos las reglas. Sí, hay que seguirlas, pero también siempre hay que meter ahí esa visión. Los espacios de discusión y de análisis no hay que tener miedo, hay que abrirlos. A veces se tiene miedo porque se dice, es que vamos a hacer este evento y no es de interés de todos, entonces van a venir 2 personas. Pues si ahorita haces ese evento y vienen 2 personas, esas 2 personas van a escuchar y luego van a traer a 2 personas. Hacemos, ya saben, el tema del uso piramidal, ¿no? Tú te traes 2 y tú te traes a 2 y luego tú a 2 y así. Pero eso pasa un poco con los temas. No desanimarnos a veces cuando estamos impulsando, incluso cuando estamos en una posición de no decisión y queremos y vemos claramente la necesidad, pero no nos escuchan. A veces uno se desanima y dices, bueno, pues ya, que la haga la siguiente generación, no, porque ya luego te toca estar y entonces hazlo. O a lo mejor te toca que sí te escuchen y entonces hazlo. No hay que dejarlo nunca por caducado eso. Y también entrarle a la discusión, porque a veces decimos, ¿para qué discuto, hombre? ¿Para qué les digo? ¿No? Ya, así piensan y así que se queden. La idea es no perder el ánimo. Tampoco es pues irnos a pelear, ¿no? Pero sí mantener el diálogo abierto. Yo les digo, cuando hemos tenido discusiones donde no llegamos a acuerdos, les digo, no llegamos a acuerdos, esta es mi posición, esta es la tuya, la respeto, respeta la mía. No estamos de acuerdo y no vamos a hacernos cambio, está bien, pero tú ya me escuchaste y en algún momento eso te va a estar resonando en la cabeza y eso nos funciona. La otra tiene que ver con la comprensión del contexto. A veces decimos, ¿por qué otras compañeras mujeres son así? ¿Por qué? El contexto es muy duro. Es muy duro a veces para algunas compañeras. Y hay quienes han tenido la fortuna de tener una educación, de tener posibilidades, de tener mamás feministas sin que ellas se reconozcan como mamás feministas. Y algunas no. Algunas no han tenido esa oportunidad. Y nuestros estudiantes, muchos de nuestros estudiantes, en el caso de Colima, no sé cómo sea, en el caso de la Universidad Michoacana, hay muchos estudiantes que les llaman foráneos, que vienen del interior del estado, algunos que van de Colima, algunos de Guerrero, de Guanajuato, de Jalisco, del Estado de México, por la cercanía o la ubicación del estado de Michoacán. Entonces viene mucha gente y esos contextos a veces son muy complejos. Y no podemos pedirle a todas que asuman el mismo compromiso, pero sí podemos asumir nosotros el compromiso e irlo impulsando al interior de las universidades. Les decía, estas cuestiones básicas como antes de decidir que vas a hacer un baño mixto, pregúntame, ¿qué quiero yo? ¿Lo necesito? No te tomes la atribución, no creas que porque además las necesidades de cada sociedad son distintas. Si en la UNAM las compañeras están diciendo que necesitan baños mixtos, en la UNAM que hagan baños mixtos. Pero si en la Universidad Michoacana nadie te los está pidiendo, no los hagas. ¿No? Así de sencillo. Tienes que tener una escucha activa con tu comunidad. Otra cosa que planteamos y que es súper importante y que esto nos lleva como a la parte más álgida son los procedimientos claros y sanciones específicas. Las universidades no son todólogas. Si hay alguna situación donde hay un tipo de abuso de algún profesor o profesora hacia un estudiante o de acoso, la universidad no puede literalmente meter a la cárcel a quien acosó. No importa si es profesor, directivo, estudiante o persona que iba pasando afuera de la universidad, pero sí tiene atribuciones administrativas. Sí puede decir,
yo no puedo meter a este profesor a la cárcel porque para eso está el Ministerio Público, para eso hay un procedimiento penal, pero yo sí puedo despedirlo porque yo no me puedo permitir como universidad tener a una persona que está causando daño a mi comunidad estudiantil y a veces hasta las profesoras y a veces hasta las trabajadoras. No puedo. Entonces tengo que generar esos procedimientos claros y esas sanciones efectivas. No te puedo llevar a prisión porque no es mi función, pero sí te puedo sancionar aquí. Y esta sanción, que es la que yo puedo hacer, puede no significar nada, digamos, entre comillas, comparado con ir a prisión, pero es una sanción. Y a lo mejor esto anima a la persona para seguir la sanción en otro lado. Entonces, el tener procedimientos así de claros nos da oportunidad de tomarnos también en serio este otro tema que está vinculado también con la visión de género. Cuando empezamos con este procedimiento, algunas compañeras ya trabajadoras, ya adultas que estaban por jubilarse después de 30, de 40 años de servicio en la universidad, algunas me llegaron a comentar que qué difícil había sido para ellas sus primeros años, cuando empezaron a trabajar como muchachitas de 20, de 18, de 22 años, frente a autoridades que les decían, pues aquí es como yo quiero. Y volteaban a un lado y volteaban a otro y nadie les ayudaba. Entonces, este momento es el momento de romper con esas cosas y de que esta transversalización de la visión de género se vea hasta en ese sentido. Por eso también no solamente se implica, ya había yo dicho, al estudiantado, a los docentes, investigadoras e investigadores, a los trabajadores administrativos y manuales, sino que también debe involucrar ya también a los sindicatos. Los sindicatos también deben tener esa visión de género. ¿Y quién la tiene que impulsar? Pues las sindicalizadas, ¿no? No tiene que ser la autoridad, no tiene que ser nadie, sino las sindicalizadas, las propias profesoras sindicalizadas o trabajadoras sindicalizadas deben exigir al interior de sus sindicatos esa transformación, que incluso se establezcan los contratos colectivos de trabajo, esa visión de género, para que en sus trabajos tengan estas cosas. A veces hemos logrado cosas importantes en las universidades, por ejemplo, a veces tenemos más días, en el caso de la Universidad Michoacana, en lugar de tener los 45 días o los días que te da el Seguro Social, la universidad te da oportunidad de tener hasta 3 meses y eso pues es una cosa pues que nos sirve mucho, nos dan oportunidad de tener 1 hora para lactancia, un tiempo para lactancia, pero son logros que todavía están pues un poquito limitados porque solamente se vea la situación más clara, ¿no? Es la lactancia, es la maternidad, pero tenemos muchas otras necesidades que están acompañando estas, que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de la jornada o el cambio de jornada de trabajo, por ejemplo, para las compañeras que hacen aseo, que hacen trabajos más o menos que se consideran pesados y que están en embarazo. Porque hay compañeras que están así con su barriguita y allá andan trapeando y barriendo y algunas pues les va bien en el embarazo y no tienen problema, pero algunas otras no. Ves a las compañeras ahí que apenas pueden haciendo labores, ¿no? Y se pudiera decir, pero pues es que tampoco la puedo descansar 6 meses, de acuerdo, pero por este periodo cámbiale sus actividades. Dale oportunidad de que haga otra cosa para que no tenga ese efecto. No la despidas, no le regales días si quieres, nada, solo ajústate a esa necesidad de cambio. Y eso también nos da esta otra oportunidad. Básicamente eso es de lo que se trata, el transversalizar la visión de género, tanto en los programas educativos como en los demás programas de acompañamiento, no solo en la formación de estudiantes, porque además esta es la parte que me parece que es más fundamental, ¿no? El tema del acompañamiento de formación de los estudiantes, pero uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, no puedes formar estudiantes si como docente no estás ya formado, si como trabajador no estás ya formado. Entonces, es como una trampita, ¿no? Así de, tú tienes que formar estudiantes. Pero ¿sabes qué? No sabes cómo.
fórmate tú primero. Y entonces ya como que no queriendo, nos obligamos como docentes a formarnos. Y la otra cuestión que es a largo plazo. Si nosotros tenemos jóvenes estudiantes que se formaron con esta visión integral, en 10 años vamos a tener profesionistas que se formaron con esta visión integral, papás, mamás que se formaron con esa visión integral. Y entonces es que vamos a poder hacer, confío yo, cambios más importantes a futuro, ¿no? Es básicamente eso. Pues muchísimas gracias. Vamos a un aplauso a la doctora Alma. Nos platicó justamente todo lo que se requiere para poder transversalizar la perspectiva de género en esta comunidad universitaria. Bueno, todo este ejemplo que nos trae de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad de Colima también tiene toda un trabajo realizado en todo esto. Y bueno, a mí me gustaría ver si, como estamos transmitiendo en vivo, cerramos nuestra charla agradeciéndole y bueno, pidiéndole a la maestra Mayra si nos pudieras dar algunas palabras, algún mensaje en representación del rector y finalmente pedirle a la licenciada si nos puede entregar la constancia a la doctora. Y adelante. Si gustas te paso el micrófono, Mayra. ¿Nos ponemos de pie? Sí. Cuidado. Muchas gracias, doctora Alma. La verdad fue un gusto escuchar esta plática y finalmente, como sabemos, la transversalidad es una estrategia y como bien lo señalaba, no es solamente una parte en específico, sino que implica aterrizarla en muchas áreas, desde como lo señalaba, desde la formación, la docencia, pero también en las prácticas cotidianas, en los espacios. Como bien lo señalaba la maestra Azucena, en la universidad ahora nuestro plan institucional de desarrollo contiene el eje transversal de igualdad de género. Esto sin duda va a ser un impulso importante para nuestra institución para que estos esfuerzos que por mucho tiempo se han dado se consoliden y no solamente se consoliden en este momento, sino que permanezcan y trasciendan hacia más años y con más generaciones, como bien lo señalaba. Muchas gracias por compartirnos la experiencia y seguro que vamos a estar colaborando en muchas acciones en conjunto, porque también eso es necesario desde las instituciones de educación superior, lograr fortalecer y empujar los temas que son necesarios en estos espacios. Muchas gracias, Mayra. Bueno, pues con mucho gusto me voy a permitir leer la constancia que le entregaremos esta tarde a la doctora Alma Rosa Ayala. Gracias. Gracias. Bien, y la constancia dice así. La Asociación Colimense de Universitarias AC otorga la presente constancia a doctora Alma Rosa Ayala Virelas por su participación como ponente en la charla realizada el día 2 de junio del 2022 con el tema La transversalidad de la visión de género en los programas educativos y de acompañamiento para la formación de estudiantes. Atentamente, Mujer, Presencia, Cambio, Colimacol, junio de 2022. Firma la maestra Ana Azucena Evangelista Salazar, presidenta. Muchas gracias, doctora Alma, y muchas felicidades por esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Con esto despedimos en nuestro en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos por